Bien- Bienvenidos a este podcast, a su podcast, a este primer episodio de Dos Lamanitas. Estoy aquí, mi nombre es Jomel Torres, su host, y estoy aquí con mi co-host, mi hermano Kenneth. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok. Qué bueno que nos escuchan porque hemos estado batallando un buen para poner el micrófono. Por algún motivo, este es como el tercer intento de querer grabarnos. Y yo me escucho bien, pero luego Kenneth no se escucha en Sí, no, absoluto. el micrófono no me quiere. Entonces, algo está impidiendo que nosotros compartamos nuestras opiniones aquí. Pero bueno, queremos darle la bienvenida para que ah, a este primer episodio vamos a hablar sobre un tema, pues podría considerarse un poquito cliché. O controversial. Y controversial, exacto. Todos los podcasts que conozco que son de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre han tomado este tema y es sobre la primera visión de José Smith. Entonces, solo para recordarles que el propósito de este podcast es abrir diálogo, es aprender. Nosotros no somos ningunos expertos, pero nos pusimos a estudiar varias semanas sobre este tema para poder proveerles con la mejor información y pues también pues mostrar nuestras creencias. Queremos expresar lo que nosotros sentimos y lo que nos hace feliz en esta iglesia, en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para dar un poquito de contexto, la primera visión es una visión que José Smith tuvo. Nosotros sabemos que José Smith, creemos que él es un profeta de Dios, que él fue llamado por Dios para restaurar la misma iglesia, la misma organización que existió cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y para restaurar ese mismo evangelio que Jesucristo predicaba, ¿verdad? Nosotros creemos que él mismo apareció a José y de esto se trata toda la primera visión, ¿verdad? Entonces, Kenneth, él va a hablarnos un poquito sobre el contexto de cómo era José Smith y bueno, la primera visión, solamente para dar un punto de referencia en la historia, ocurrió en 1820. ¿Kenneth? Pues a ver si me escucha ahora sí en el micrófono, ¿eh? Porque, Sí, creo que sí. no, porque antes no estaba funcionando, no me escuchaba a mí. Yo me sí, a mí no. Ya llevamos como 15 minutos hablando y no se escuchaba nada. Pero va. José Smith 1820. Entonces, José, se supone que, bueno, José Smith nació en 1805, entonces él debió haber tenido unos 14 años. Pero bueno, el contexto era de que, pues, los 1800, eso era hace como, sí, 2 siglos, ¿verdad? Sí, 2 siglos. Pues en ese tiempo, los Yankees se le llaman, ¿verdad? Pues Estados Unidos estaba en una época, mucha migración al oeste, o sea, Missouri, California, todo lo del oeste, muchos estaban moviendo al oeste por el sueño americano, ¿verdad? Querían nuevo, ¿cómo se dice? Territorio o comprar territorio, más oportunidades financieras, económicas. Entonces, pues eso era lo que estaba pasando en la época y lo que le estaba pasando a la familia de José, a los papás. Su papá se llama José Smith como él y su mamá Lucy Mack Smith. Y pues ellos iban de un lugar a otro. De hecho, cuando José Smith nació en Sharon, Vermont, y él vivió ahí como por 5 años, y a los 5 años se fue, se movió a Lebanon, New Hampshire, y ahí anduvo como por 3 años. Después se fue a Norwich, Vermont, no al mismo lugar en donde nació, sino en otra ciudad. Y luego ya después de eso terminó en Palmyra, Nueva York. Y ahí es donde ocurren todos los sucesos de la restauración de la iglesia. Ya llegando a Palmyra, pues llegó en una época en donde están construyendo un canal, se llama el canal Erie, y eso hacía que muchas de las ciudades alrededor fueran a Palmyra, Palmyra siendo, digamos, el centro de reuniones o la ciudad donde pues la economía estaba subiendo, el marketing estaba subiendo, entonces todos querían ir ahí porque pues había gente ahí era lo bueno, ¿verdad?
Entonces, entre todo eso, pues se venían los metodistas, presbiterianos, bautistas, y estas eran iglesias que, pues en el este, digamos que en el este estaban otras religiones, ¿verdad? Entonces, las personas querían moverse al oeste para tener un nuevo comienzo, no solo económicamente, sino religiosamente. Entonces, los metodistas, presbiterianos, bautistas, que esas eran las religiones más grandes en ese territorio, en esa época, pues empezaron a compartir el evangelio, y pues eso causó gran renacimiento religioso en la ciudad, y también en José y en la familia de José. También la erupción del volcán Tambora, que cuando explotó causó pues mucho cambio climático. Sí. Mucho miedo influyó en las personas. Sí, porque cuando explotó, pues dice que, bueno, los documentales que he visto, que cuando explotó, que las cenizas como que cubrieron casi toda la tierra, y pues hizo cambios climáticos. Entonces, pues todos andaban ahí, pues diciendo, no, ya se va a acabar el mundo, es la segunda venida. 2012. 2012, pero pues no, o sea, pero pues era algo muy significante para ellos. Y pues sí, o sea, no ves eso cada día. que el cielo se escura, no, pues no, ¿verdad? No es normal. Entonces eso influyó a José para que esos dos sucesos influyeron a la familia de José y a José a buscar religión de una manera, o sea, su primera prioridad, hacerlo su primera prioridad. Entonces a los 12 años es cuando José empieza ya a querer buscar religión, y empieza a visitar otras iglesias y todo. Y la metodista fue la que le interesó más. De hecho, en su relato de La Perla de Gran Precio, de hecho dice que la metodista fue a la que se sentía más inclinado. Y pues él empezó a ir a sus reuniones. De hecho, en muchas de esas reuniones tenían que hacerlo en el bosque o afuera, en otros lados, porque las iglesias, los edificios, pues se llenaban, toda la gente quería buscar a Dios. Entonces él iba a los bosques con ellos, y de hecho hay algo que se llama un campamento religioso, que es cuando van al bosque y hay una carreta, ¿verdad? Y luego está el sacerdote y arriba de la carreta, y así como ahí al frente de la carreta o abajito hay como una silla en donde las personas se pueden sentar y pueden, digamos que, sentir una manifestación del espíritu, o sea, que lloren o que se desmayen o que empiecen a gritar, sí, moverse así chido. Pero aunque, o sea, los sacerdotes, su gol no era de que vamos a decir, de que sientas, no quiero que suene que no, es que tal vez para ellos era normal. O sea, los sacerdotes, su gol era de que ellos tuvieran una manifestación o una, digamos, testimonio de que Jesús era Jesús, ¿verdad? O sea, que era el mero mero. O sea, no, sus intenciones no eran como, digamos, echarle un demonio o algo así, no. O sea, sus intenciones eran buenas. Y bueno, José Smith pues iba a muchos de esos, y pues veía a muchas personas pues tener estas manifestaciones y todo, y personas que se desmayaban, que se levantaran y dijeran, no, pues vi a Jesús o vi a Dios y me dijo tal cosa. Entonces José quería eso, pero pues no le pasaba. Y eso le causó mucho interés a José, empezó a buscar las escrituras. Otra cosa que también fue algo que, digamos, importante en su juventud, fue que él iba a club de debates juveniles, y entre esos estaban los deístas, que digamos que ellos creían en Dios, pero creían que debía haber algo lógico, o digamos argumentos lógicos de que existía Dios. Que existía Dios. Lo mismo que vemos hoy en día, realmente. Entonces, eran ellos, y luego se juntaban otras personas. Entonces decían, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué? Si nos preguntan tal cosa, ¿qué vamos a decir? Entonces, habían debates y todo. Y, de hecho, Oliver Cowdery, ya años después, dice que él cuenta que José Smith en esa época incluso se preguntaba si en verdad había un Dios. Entonces,
en el relato, la primera visión de 1832, que fue la primera, él cuenta que pues decía que veía el cielo, los animales, veía las estrellas y todo. Entonces decía, no, pues mi sentido común me dice que pues hay un Dios, no, esto no pudo haberse creado de una chispa, de la nada. Entonces es todo esto empieza a influenciar a José. Y dos preguntas que él tenía era que, aquí las tengo, perdón, que cuál iglesia era verdadera y cómo él iba a ser salvado. Realmente esas dos preguntas era una sola, porque pues él quería perdón. Él lo que buscaba era perdón de sus pecados. Sí, había correlación entre las dos, ¿verdad? Sí. Porque él quería buscar la iglesia correcta para saber, pues, quería encontrar, o sea, sí dice que quería encontrar la iglesia correcta, pero en una de las versiones, de hecho vamos a hablar de eso más adelante, él dice que él quería buscar la misma iglesia que existía en los tiempos de Jesucristo. Uh-huh. Él decía, yo quiero estar así, yo quiero encontrar esa misma. ¿Por qué? Porque él sabía que, pues si es esa misma, entonces si yo me bautizo, yo puedo y vivo de esos principios que enseñan en esa iglesia, en la iglesia pues que era de Jesucristo en los tiempos de él, pues él iba a ser salvo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. De hecho, o sea, él creía que para obtener perdón, o digamos ser limpio o purificado, pues unirte a la iglesia y ser bautizado en la iglesia verdadera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era realmente una sola pregunta. Entonces había mucha confusión en José. También su familia tampoco ayudaba mucho, porque mitad de su familia no era de ninguna denominación y la otra mitad era presbiteriano. O sea, entonces había mucho... había mucha controversia en su propia familia. Sí, mucha contención. Entonces eso llevó a José, ya a los 14 años, o sea, ya después de haberse preguntado mucho, ya vemos que él lee la epístola de Santiago, Santiago 1:5. Sí, yo la digo, es que este cuate no se la sabe. Muy mal. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es que yo me la sé en inglés. No, es cierto, en inglés. Bueno, ahí es cuando lee esa escritura y pues va al bosque, ¿verdad? Y ora a Dios, a Dios y al Hijo y al Padre, ¿verdad? Y ellos se le aparecen y pues ahí empieza lo bueno. Uh-huh. Ok, entonces hay varias versiones. Vamos a hablar por primero que nada la versión de pues fue la primera escrita, y fue escrita de hecho por la mano de José, o sea, él mismo la escribió. Uh-huh. Él estaba queriendo hacer una autobiografía. Nunca se llegó a publicar esta autobiografía, pero pues como quiera se guardó eso, ¿verdad? Este registro fue escrito en 1832, o sea, fue 12 años después de la primera visión. Uh-huh. José, en esa versión creo que es la que es más diferente a las otras, porque José explica que él tenía como una conciencia de sus propios pecados. Entonces, bueno, volvimos después de un corte comercial, disculpen. A ver, ¿qué neta habla? A ver, ¿qué onda? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. No, espérate, ¿sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Disculpen, es que estamos muy traumados por eso ahora. Entonces, José Smith, él estaba teniendo un problema. Él estaba teniendo mucha frustración por no encontrar esa iglesia que lo iba a llevar a la redención, ¿verdad? Eso es lo que explica esa versión de 1832. A diferencia de otras, no se enfoca tanto en como la remisión de sus pecados, sino... ¿Cuál es la verdad? Sí, las otras se enfocan en eso, más como organización, en sabiduría, en conocimiento, en querer saber cuál es el camino correcto, ¿verdad? Pero esto se enfoca mucho en la expiación de Jesucristo. Esto se enfoca mucho en sentimientos de amor y gozo. Y pues la verdad, personalmente yo me siento mucho el espíritu cuando leo esta versión, porque es muy bonita. José en esta versión él explica que después de investigar y asistir a muchas denominaciones, como comentaba Kenneth, él no sabía
él sabía que ninguna era la misma iglesia que pues tenía el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento. Ojo, no quiere decir que todas estaban mal. José no sabía que todas estaban, o sea, mal. Él solo sabía que ninguna se parecía, pues, obviamente, al Nuevo Testamento. Entonces, como Kenneth dijo, José primero tuvo que desarrollar un testimonio. Entonces él meditaba mucho si Dios existía o no. Pero pues después de ganar este testimonio, él dice que recibió una visión y pues esto es lo que él comenta, ¿verdad? Él dice en ese relato: y el Señor escuchó mi ruego en aquel lugar solitario, y mientras me encontraba en actitud de acudir al Señor, en el 16º año de mi vida, una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí, y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí, y vi al Señor, y él me habló y me dijo: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino y anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. He aquí, en este momento el mundo yace en pecado, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra, y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad, y para llevar a cabo aquello que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles. He aquí vendré pronto, como está escrito, en las nubes y revestido de la gloria de mi Padre. Eso es solo una parte de lo que Sí. el Señor le dijo a José, ¿verdad? Lo más importante, de hecho. Sí. Entonces, esa es una cosa muy bonita. Solo queremos decir que José, él era un joven muy humilde. Él quería saber, él quería humillarse, quería saber cómo podía ser perdonado. Entonces, para que un niño de 14 años sepa que realmente le está... no está haciendo algo bien, hoy en día por lo menos es muy, muy difícil. Sí, sí. No todos, desafortunadamente no todos los niños de 14 años hoy día buscan la remisión de sus pecados o se preocupan por el estado de su alma, tal como lo hizo José, y es algo que yo admiro mucho de eso, ¿verdad? Y pues nosotros no adoramos a José, lo consideramos un profeta, entonces esta versión realmente nos ayuda a enfocarnos no en la visión en sí, sino en la expiación de Jesucristo, en que pues si el Señor perdonó a José por ser humilde y orar, pues nosotros pues, también podemos recibir ese perdón, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, eso de que este relato de la primera edición es muy personal porque él la escribió en 1832 en su propio diario con su propia letra. O sea, él, aparte cabe decir de que no le gustaba escribir, de hecho odiaba escribir. Hay una letra que le escribió alguien que se llama William W. Phelps. Phelps era un Amigo. miembro de la iglesia. Sí, amigo, miembro de la iglesia. Entonces le dice que pues, con esa carta que ustedes incluso pueden buscar en Google, pues muestra su frustración de que pues no sabe escribir. Imagínate escribir un suceso tan celestial. potente. Entonces, y no sabes ni qué escribir. O sea, de hecho, no tienes las palabras. No tienes las palabras, sí. De hecho, donde dice Pilar de Luz, ¿verdad? En el relato dice Pilar de Luz. Él originalmente había puesto Pilar de Fuego. Y según los eruditos, los académicos, él le paró de escribir cuando puso Pilar de Fuego. Y como que se quedó pensando y dijo, no, Pilar de Luz. Entonces ahí anduvo, lo tachó y puso Pilar de Luz. Porque pues, tal vez eso se parecía más describía mejor lo que él había vivido. Pero, o sea, pues sí, para José era difícil escribir. Entonces, esta es una... Me gusta, esta también es mi favorita porque es muy personal. De hecho, el contexto es de que él le escribió en 1832. Él iba de regreso iba a Kirtland porque estaba en Missouri.
iba a Kirtland en carreta junto con Sidney Rigdon, que era como su, vamos a decir, primer consejero, Sí. su segundo consejero, y Newell W. Whitney, que era, de hecho creo, iba a ser, de hecho él es el segundo obispo Sí, de de la ahí iglesia. en Missouri, ¿no? Él está en Missouri, sí, sí. Entonces él iba él iba a Kirtland, venía de Missouri, y en el camino, como que algo espanta al caballo, entonces pues ellos se asustan machín y dicen, no, pues vámonos a correr. José salta, Sidney salta de la carreta, pero pues Newell, pues desafortunadamente se le quedó atorada su pierna como en la puerta y se le quebró, o sea, se la quebró toda. Entonces dijo José, no, pues tú vete, Sidney, yo me quedo con Newell y nos vamos a la ciudad más cercana, que ahorita sería Greenville, Indiana, y ahí anduvieron como 6 semanas. Entonces ahí un pequeño pueblo, bien chiquillo, pues no sabía qué hacer, así que pues ahí pues a escribir su historia, ahí es cuando empieza a escribir su historia. Bueno, probablemente sí, ahí fue, ¿verdad? Y algo algo nostálgico para él era de que había una arboleda ahí cerquita. Entonces dice que él iba a la arboleda, la visitaba, entonces eso le recordó. En una carta a Emma Smith, su esposa, le cuenta que pues le recuerda a cuando recibió su remisión de los pecados y cuando tenía toda esta confusión de niño. También cabe recordar de que era un tiempo muy difícil para José. Él apenas había perdido a su hijo adoptado, Joseph Murdoch, que había muerto porque por la razón, había muerto porque ese día o 3 días antes habían emplumado a José. Es cuando empluman a José en Kirtland y ¿cómo se llaman? Lo llenan de... No me acuerdo cómo se llama eso. Es cuando lo llenan afuera y le empluman, De brea. Lo llenan de brea y le ponen plumas de pollo. Sí, sí. Alrededor. Entonces, eso, algo rápido, lo empluman, vean, lo sacan bien feos. Yo creo que es algo horrendo eso. Y como dejan la puerta abierta, el hijo, pues, le llega todo el frío. Se muere de hipotermia. Entonces, 3 días después se murió el hijo, ¿verdad? Entonces, es algo que le duele mucho a José y todavía lo tiene. O sea, se le murió a su hijo. Creo que es algo fuerte. Entonces, eso va a influenciar la manera en la que escribe. O sea, está triste, no está, digamos, en su mejor, ¿cómo se dice? Mejor ánimo, pero pues no tiene tampoco nada que hacer, así que pues se pone a escribir. Y sí, esta es mi favorita también porque es la remisión de los pecados. De hecho, cuando dice que tus pecados te son perdonados, eso me recuerda a la Marcos, ¿verdad? El capítulo 1, no, segundo, perdón, capítulo 2, que bajan al leproso, ¿verdad? Uh-huh. Lo bajan. No, al leproso, al paralítico. Según yo era leproso. Que sus amigos lo bajan. Sí, sí. Bueno, esa, sí. Lo bajan y en vez de lo primero que hace Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, ni siquiera lo cura primero, el primero le dice, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Entonces eso está bueno, me gusta porque, o sea, pienso que pues eso es algo que nuestro Señor hace, que pues, antes de que nos cure y todo, pues nos quita el peso de que hicimos algo malo, nos dice, no, te lo perdono, no hay problema. Y luego ya empieza con su mensaje de pues, cuál es la iglesia verdadera. Claro. Y, bueno, pues... Después las otras vamos a seguir con las versiones, ¿verdad? Sí. Aunque nos guste mucho hablar de esta versión, pues tenemos que seguir con las otras. No queremos tardarnos 2 horas hablando sobre esto tampoco. Sí. Entonces la siguiente versión se escribió en 1835. No la escribió José, la escribió su escriba Warren Parrish, pero lo escuchó de primera mano José, porque José le pidió que escribiera lo que estaba diciendo. Sí, muy probablemente le pidió. Y bueno, esto me da risa porque es como una conversación. Entonces está hablando con el ministro judío Robert Matthews, ¿verdad? Ya son 15 años después de la visión, se supone.
Y Robert Matthews es como le decían a Matías, el profeta, que era alguien muy reconocido en ese tiempo. De hecho, él en diferentes tiempos en su vida dijo que él era Dios, Dios el Padre, o una reencarnación del Está muy apóstol, sí, sí, o una reencarnación del apóstol Matías del Nuevo Testamento. Entonces en noviembre de 1835 él busca a José y ellos empiezan a hablar, o sea, profeta, profeta, digamos. Y pues digamos, es como, vamos a decir que estás con tus amigos y uno te dice, no, pues échate la primera visión. Entonces José ahí nada más le está diciendo, no lo piensa, o sea, nada más se la dice, ¿verdad? Lo dice como lo recuerda. Sí, o sea, así como- le cuenta su vida y pues cuando alguien le cuenta su vida, se dice rápido, ¿verdad? Rápido, porque lo que ellos, ya cuando lees la historia, ellos estaban como intercambiando doctrinas, estaban viendo a ver tú qué crees, yo qué creo, ¿verdad? Entonces fue algo rápido, no fue algo de que no se la pasaron todo el tiempo hablando de su visión. Sí, no fue como una enseñanza, como que, ok, Ujú, escucha, siéntate y exacto. escucha y te voy a contar algo bien intenso. No, fue una, como dice que una conversación. Ujú. Entonces, por eso es un poquito diferente a las otras también. Sí, es como, vamos a decir que tú tienes una experiencia, ¿verdad? O que te piden, digamos, hablar de la expresión, te dan 1 minuto, 2 minutos. No, pues, salta, o sea, échate una rápida, ¿verdad? Rapidito. Ujú. Por eso está en corta. Eh, sí, entonces empiezan a hablar y todo. Y pues, ahí el Robert Matthews está, pues, está un poco, es un Escéptico. poquito fuera de lo normal. Vamos a darle un poco de gracias. Estuvo fuera de lo normal, pero pues José aún así quería saber, pues, qué onda, tú qué crees. Entonces ahí se empezaron a intercambiar las cosas. Algo que interesante de esto es de este relato, es de que antes de esto, las personas creían que la restauración comenzaba con el ángel Moroni, o sea, con Ángel Moroni visitando a José para el libro Para la Mormón. traducción del libro Mormón. Ujú. Pero aquí, José, ya como que pensando lo mejor, él pues se da cuenta, no, pues empezó con la primera visión, ahí empezó Ujú. la restauración, no con el ángel Moroni. Entonces ahí, de hecho, una de las cosas que le dice a él, le empieza a decirle, no, pues déjame empezar con la primera edición y luego ya le empieza a contar el libro Mormón, Ángel Moroni, libro Mormón, sacerdocio Y y la ya, organización de la y la iglesia y todo organización lo de la demás. iglesia. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. ujú. Entonces, este relato está padre. Enfatiza, bueno, muestra la oposición. Es el primer relato que muestra la oposición que sintió al llegar a la arboleda y a orar, ¿verdad? En la visión anterior, en la versión, perdón, anterior, él no explica mucho sobre la oposición que sintió, eh, porque pues lo que sabemos es que él sintió que su lengua se había atado, empezó a Ujú, tener muchas visiones, muchas imágenes en su cabeza que eran horribles, ¿verdad? Y pues tuvo miedo, esa era la oposición que él sintió. Pues nosotros creemos que Satanás fue el que estuvo queriendo impedir eso, ¿verdad? Que él pudiera orar, porque sabía que pues José iba con un corazón sincero, iba a tener ujú, una buena intención y que pues el Señor, como dice la Escritura, da a todos abundantemente y sin reproche. ujú. Sí, sí. Y relata algo bien interesante también que relata la aparición de ángeles. Entonces voy a leer bien rapidito y luego Kenneth ya va a hablar un poquito más de eso. Lo que dice José que vio, dice, apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza. Esta gradualmente descendió hasta descansar sobre mí y fue lleno de un gozo indescriptible. Un personaje surgió entre medio de esta columna de fuego, la cual se extendía a todas partes, y aún así no había consumido nada. Enseguida apareció otro personaje de la misma manera que lo hizo el primero. Él me dijo, tus pecados te son perdonados, y me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vi muchos ángeles en esta visión. Tenía alrededor de 14 años cuando recibí este primer mensaje. Ujú, sí, sí. Aquí sí dice que tiene 14 años, porque en la otra, de hecho, en la 1832, no sé si lo mencionamos, que Ujú, si tú vas al, a la librería de la iglesia, ¿verdad? Ahí en tu celular o algo, te va a decir que tiene 16 años.
Algo que, pues, pues que muchos van a decir, no, pues aquí dice que tiene 14, otros acá dice que tiene 16. Pues si tú vas a los manuscritos, que incluso, de hecho hay una página web que se llama Los Papeles de Joseph Smith, Joseph Smith Papers, ahí tú puedes, te muestran los manuscritos y las transcripciones, ¿sí, verdad? Ujú. Ves que está tachado. ¿Por qué? Porque esa partecita donde dice que tenía 16 años lo escribió su escriba. Entonces José lo vio y dijo, no, tenía 14 años. Entonces lo quitó y puso 14 años. Ujú. Pero pues no fue incluido. No fue incluido ya cuando lo publicaron en la iglesia. Pero sí, esta es cuando empieza ya, aquí es cuando ya empieza a hablar o incluye de una fuerza maligna al querer orar a Dios. Algo que es importante es de que, bueno, sabemos que Robert Matthews se quedó con José Smith ahí en su casa por como una semana. Pero luego, ya terminando la semana, se descubre que Robert Matthews fue acusado de haber matado a su digamos, discípulo o compañero, Elijah Pearson, y también acusado por otros cargos. Entonces, a José no, pues no le gusta, o sea, tuvo todo este tiempo a alguien que está siendo acusado de asesinato, o sea, no, pues Se asustó. se asustó mucho, ¿verdad? Entonces, eso ya después, de hecho, lo descubre y lo deja quedarse nada más una noche más y deja también dar como un pequeño sermón a ver qué dice, ¿verdad? A ver si no dice algo apóstata. Sí. Luego, de hecho, ahí es cuando Robert ya le cuenta, porque una pregunta que José le tenía a Robert Matthews era sobre la resurrección o algo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya cuando Robert Matthews le cuenta unas cosas que nada que ver, fuera de onda, José Smith dice, no, tú eres del diablo, mate aquí, o sea, tengo un asesino y todo. Incluso José en su diario describe, quién sabe qué más haya hecho, o sea. Entonces, esto, pues, digamos que es algo que se le queda a la mente a José, porque una semana después conoce a alguien que se llama Erastus Holmes, que también digamos que se le cuenta como la relato de la primera edición corta, vean, la más corta, Ujú. porque mientras está hablando con él, nada más dice que tuvo una visitación de ángeles. Esta vez siendo más cuidadoso, porque esta vez, o sea, Sí. una semana antes le contó la primera visión, algo sagrado para él, A una a persona. una persona que probablemente fue un asesino, pues no, ¿verdad? O sea, ahí aprendió que ser más cuidadoso. Sí, no tirar sus perlas a los cerdos, como dice Sí, en sí. el Nuevo Testamento. Sí, entonces esta vez fue una cuidadoso y nada más dijo que tuvo una visitación de ángeles. Ahora, en esa época, José Smith o los santos, el término ángeles era era un término Muy extenso. muy extenso. O sea, para ellos ángeles podía ser un profeta incluso, o sea, o incluso Dios como mismo. sí, Ujú. incluso como nosotros vemos a personas que nos ayudan o que nos ayudan en un momento crítico, le decimos ángeles, ¿verdad? El Señor me mandó un ángel, ¿verdad? Ujú. Entonces, es fácil, es normal, perdón, leer, digamos, historias de los santos en la época de José Smith, mencionar a Dios al Padre o a Jesucristo como un ángel, porque para ellos era normal. Ángel era un como sobrenombre de como mensajero, un apodo para Ujú. mensajero. Entonces es normal ver ese tipo de cosas en la historia de la iglesia. Sí, es bien interesante. Muchas gracias por compartir esto. Eso yo no lo sabía, la verdad. Entonces, la siguiente visión es muy parecida a esta, la de 1838. Esta es la más conocida, la que casi todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conocen. ¿Por qué? Porque está incluida en uno de nuestros libros canónicos, en un libro llamado La Perla de Gran Precio. Y es la que usan los misioneros para enseñar a las personas que están aprendiendo en la iglesia, ¿verdad? La primera lección que dan los misioneros todas las personas se llama La restauración del Evangelio de Jesucristo y habla precisamente de eso y se menciona siempre esa parte. Entonces esta versión fue publicada en 1842. Fue publicada en periódico que se llama Times and Seasons y ahí estaban todos los santos ubicados en Nauvoo. Habían sufrido mucha persecución, entonces pues esta versión se enfoca mucho en como la edificación y el progreso de la iglesia
Y bueno, vamos a leer un poquito sobre esto. La verdad creo que es la más conocida. Pero ellos la pueden leer en más una perla de gran precio o triple. Sí, vayan a José Smith Historia y pueden leer pues todo el capítulo. Es un buen capítulo en realidad. Sí. Es un poquito largo. Pero ahí creo que José explica mucho, como a más detalle, qué es la confusión que él tenía, lo que él veía, y también incluso habla a más detalle la oposición que él sintió al orar. Él dice que se le durmió la lengua, que sentía que era destinado a una destrucción repentina en ese mismo momento, sentía que él ya se iba a morir. Sí, es muy intenso, no puedo. Creo que es la que más habla sobre esa oposición. O sea, dice, ya aquí ya valí. Pero bueno, para mí también es una de las más bonitas, ¿verdad? Y dice, más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Sí. Es bien bonito hablar sobre esto. Sí. Y ahí menciona dos personajes y uno señalando al otro, ¿verdad? Este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces ahí creo que, pues obviamente es muy claro quiénes son los que los que aparecieron. Y no dice como las otras versiones, como la primera versión que era nada más el Señor. Pero en esta versión es muy poderosa. Siempre cuando yo la enseñaba en mi misión, hacíamos mucho enfoque en esta parte, porque uno puede sentir el espíritu cuando habla sobre esto. Y las personas sienten ese poder, sienten como José, pues ese mismo espíritu que tal vez él sintió, las personas incluso pueden sentirlo, y ahí es donde nosotros testificamos, ¿verdad? De que esta es la iglesia verdadera y que Jesucristo, Él nos ama, y es por eso que Él llamó a José Smith como un profeta. Sí, no sé si esto hacían en la misión, pero de hecho ahorita en los bautismos, cuando alguien se bautiza, solamente llegan los misioneros y dan la lección que dan a todos, ¿verdad? De la primera edición, y solamente nos piden a cerrar los ojos y no mejor. Y escuchar, sí. Tratar de imaginarnos ese momento, ¿verdad? Son las mejores experiencias, la verdad. Sí, esta también me gusta ese párrafo, ¿verdad? Ese es uno de los más conocidos. Y creo que también podemos ver que esto es algo público, o sea, esto ya no es de que un diario ni una conversación con tal persona. Esto ya es de que para que todos lo sepan. Sí, se publicó en un periódico para que todos vieran eso. Sí. De hecho, o sea, podemos, por ejemplo, ver de que ya no menciona remisión de los pecados. Tal porque eso era algo personal para José, ¿verdad? En la primera lo escribió en un diario, es algo personal, esperamos cosas personales escritas en un diario. Y la otra es de que la última vez que se la contó a alguien terminó siendo probablemente un asesino, o sea, ya no, podemos ver que José va a ser más cuidadoso, probablemente ya no incluir eso y quedárselo para sí mismo. Pero sí, esta es una época, es cuando ya 18 años después de la visión, esta es una época en el Missouri, de hecho esto fue escrito poco antes de que fueran arrestados y llevados a la cárcel de Liberty, ¿verdad? Creo que fue en Nauvoo eso, ¿no? No, no, sí, olvídalo. Me equivoqué. 1838. Sí, 1838 es cuando están siendo perseguidos por el estado de Missouri. Y dan la
esta de exterminación de los santos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, de hecho hay una... Ay, no lo tengo aquí, pero lo dan porque, pues obviamente lo están persiguiendo y todo, y entonces están saliendo machín de rumores, muchos rumores, y muchos ataques contra los santos. Entonces José Smith y Sidney Rigdon, junto con Sidney Rigdon y otro hombre llamado George W. Robinson, pues dicen, no, pues vamos a contar, vamos a escribir o publicar la historia de la iglesia para que se calme todo, ¿verdad? Para que pues haya una historia ya puesta y que no salgan otros rumores de tal cosa. En contra de los en santos, contra, ¿verdad? Sí. Entonces este relato tiene mucha tensión, es más como más frustrante para José porque pues está pasando por un momento muy difícil en su vida, y no solo para él sino para sus seguidores, entonces incluso algo que me llamó la atención, que prueba esto, es cuando dice, porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. O sea, él está acá afuera diciéndoles, no, esto es verdad, o sea, dando la cara a todos de que esta es la iglesia verdadera y no nos van a destruir. Sí. ¿Verdad? Porque era exactamente lo que quería hacer el estado de Missouri. Querían echarse a los santos. Enviaron una orden, ¿no? De exterminación. Sí, la orden de exterminación, que es básicamente si no te vas del estado, te matamos. Sí. Y de hecho eso causó, hay una masacre muy común en la historia de la iglesia que se llama la masacre de Huntsville, que ahí se mataron a 17 hombres y niños. De hecho pueden leer todo esto en el libro de Santos. Fue horrible, sí. Sí. Esa situación fue muy, muy fea. De hecho, si quieren algo más detallado, ojalá más detallado, lean el libro de Santos, que es publicado por la iglesia. Da algo muy detallado de lo que pasó ahí y también en la época, en todo eso, esa persecución. Pero sí, aquí vemos que José es más abierto, más directo y le pone más frustración. O sea, está contando algo de hace más de 18 años, hace 18 años. Su memoria, obviamente, o sea, al menos yo no me acuerdo de cosas que me pasaron hace ya como 3 años. O sea, imagínate 18 años. Claro. Y luego con toda esta persecución, toda esta presión de dejar de poner la verdad para que ya no circulen rumores que hagan que otras personas odien a los santos y los persigan más. Entonces eso va a ser frustrante para José. Y pues vemos esto. Sí, él es muy directo en esta versión. Y de hecho, yo diría que hasta un poquito controversial, porque lo que él dice es que él preguntó a estos dos personajes cuál era la iglesia correcta. Y ellos le dijeron que ninguno. Y José, él volvió a su casa y él comenzó a pensar todas esas cosas, ¿verdad? Y creo que, no sé, yo me imagino que al publicar esto en un periódico o algo así, pues no sé, creo que levantaría un poquito más de contención, porque José mismo está diciendo que el Señor le dijo que ninguna de las otras iglesias era verdadera. Sí. Que todas se acercaban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de mí. Y que no se uniera a ninguna. Entonces, puede sonar un poquito como controversial, pero cuando, pues si uno tiene fe, uno sabe que el profeta, que José Smith era un profeta de Dios, uno sabe que eso es verdad, ¿verdad? Y me gusta esta versión porque también especifica qué es lo que pasó después de eso. Dice que él pues llegó a su casa cansadísimo y él dice como... Le dice a su mamá, que su mamá pues lo ve todo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo ve diferente y él dice como... pues... De hecho, yo... Me siento bien, ten cuidado, o sea, como quiera cuidado, todo está bien. Sí, él llega a la casa y su mamá lo ve, pues todo, pues, ¿qué onda? ¿Te ves? No te ves muy bien, ¿eh? Y dice, no, todo está bien. Y luego le dice, descubrí por mí mismo que el presbiterianismo ajá, no es verdadero. Entonces, entonces ahí
ya vemos que le cuenta a su mamá. Incluso en ese mismo relato vemos que le cuenta ¿cómo se llama? Al ministro, ¿verdad? Sí, a un ministro le cuenta. Y el ministro le dice, está loco, eso no pasa, eso Ajá. ya se acabó con los apóstoles, Ajá. pero eso no pasa. Sí, sí. De hecho, es Total algo contradicción lo que dijo Kenneth al principio, que querían que el propósito de los ministros era que tuvieran una experiencia con Dios. José viene, le dice y... Hay algo que, bueno, tal vez lo quería mencionar más después, pero era de que querían ellos, todos los ministros ahí en ese tiempo, querían que las personas tuvieran una manifestación de Jesús, una visión, ¿verdad? El problema es que se les salió de las manos y habían muchas personas llegando diciéndoles de que pues, su iglesia no era verdadera. Sí. Entonces José, llegándoles con eso, pues dijeron, no, este es otro problema. O sea, ya, Va a ser, sí. es otro problema. Entonces, no solo esto, tal vez, porque, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hablar esto más adelante. Sí, podemos poder hablar de eso. Ya, hay más muchas adelante. críticas Hay sobre muchas todas críticas. estas Más adelante versiones. hablamos de las polémicas críticas Sí. y todo eso. Algo nomás para terminar de esta versión, me gusta que José dice, parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse contra mí los poderes de la tiniebla? ¿Cuál era el motivo de la persecución y oposición que se desató contra mí casi desde mi infancia? Y si lo piensan, tiene mucho sentido, o sea, ¿quién le va a estar contendiendo contra un niño de 14 años que yo? O sea, sí. Eso creo que es como... Yo me acuerdo que escuché a una cosa que decía la regla que confirma... La excepción que confirma la regla, entonces es como... Pues sí, o sea... José, el hecho de que tuvo mucha oposición demuestra que pues es verdadero, o sea que... No fue por cualquier cosa, sino que era algo especial y que realmente pasó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que creemos. Tampoco queremos obligar a nadie a... Sí, es algo que, o sea, no, digamos, no es de que... es verdadero porque no porque tuvo oposición. No, pero es algo que da más credibilidad. Sí. O sea, es algo que, por ejemplo, al menos lo personal... Pues si o sea, yo pienso, no, pues esto debió haber sido algo importante, o sea, algo como para que muchos se alborotaran, sí. Ajá. Ok. Entonces la versión de 1842, con sí. esta se terminan las 4 más importantes que son de primera mano de José, ¿verdad? O al menos dictadas por él o escritas por él, o sí, pues es primera mano que sí, básicamente. Él lo vio, lo leyó sí. y lo aprobó. Pues. Ándale. Esta versión está bien interesante porque también se conecta a otro de los documentos que son importantes para la iglesia, que bueno, esta versión fue escrita en respuesta al director de un periódico llamado Chicago Democrat. El nombre de este director es John Wentworth, entonces muchos lo van a encontrar como la carta a Wentworth, ¿verdad? Esta versión fue escrita especialmente para personas que no estaban familiarizadas con la iglesia, ¿verdad? Y se escribió junto con lo que se conoce con los artículos de fe, que pues ahí también muestra nuestras creencias. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, el Hijo de Jesucristo, el Espíritu Santo, y bueno, son 13 artículos. Sí, sí. Bueno, yo aquí, bueno, lo que yo encontré es de que sí es una letra a John Wentworth, un editor de un periódico de Chicago, no sabía el nombre, pero es porque le estaba preguntando a José de su historia de doctrina, ¿verdad? Para un amigo suyo que según está escribiendo un libro sobre la historia de New Hampshire, donde José vivió, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nunca fue publicado en el libro de ese amigo. Pero José aún así lo publicó en su periódico. La letra se conservó, sí. Sí, la carta se conservó todo, sí. Sí, entonces, bueno, vamos a leer un poquito de esto. Es muy simple. Es muy parecida a las otras versiones, es más lo que quiero llegar. No es simple, es igual de especial, pero es muy parecida a las otras. Dice, me retiré a un lugar aislado en el bosque y comencé a invocar al Señor. Mientras me encontraba concentrado en ferviente súplica, mi mente fue apartada de todo lo que me rodeaba y me envolvió una visión celestial. Y vi a 2 gloriosos personajes que se asemejaban exactamente el uno al otro en rasgos y apariencia, rodeados de una luz brillante que eclipsó la del sol a mediodía.
Me dijeron que todas las denominaciones religiosas creían doctrinas incorrectas y que ninguna era reconocida por Dios como su iglesia y reino, y se mandó expresamente no seguirlas. Se me mandó expresamente no seguirlas, al mismo tiempo que recibí la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro. Entonces ahí como otra vez el Señor dice, no son las mismas, no hay ninguna iglesia correcta que sea considerada la iglesia de Jesucristo. Le mandó a no seguirlas y recibió la promesa de que pues él iba a revelar en el futuro, ¿verdad? Algo interesante que me gusta de esta versión es que ahí dice dice que estos dos personajes se asemejaban exactamente el uno al otro en rasgos y apariencias. Entonces él diferencia como, ok, bueno, no son la misma persona, no es Dios uno, son dos diferentes, se parecen, pero en rasgo de apariencia. No quiere decir como que son el mismo, o que son que clones, son el mismo, que son clones. No. En rasgo de apariencia, son diferentes. Uno es Dios el Padre y el otro es Jesucristo. Y creo que el modo en que lo escribió sí da como para personas que no están familiarizadas. Es una resumen simple para alguien que no conoce de Dios o de la iglesia. Sí. De hecho, algo que yo quisiera agregar es de que, al menos yo en mis notas puse, José supuestamente escribe esto 22 años después de la misión. ¿Por qué? Porque esta historia, este relato, el estilo de escribir y el idioma que contiene se parece mucho al del apóstol Orson Pratt, ¿verdad? Pero aún así no importa porque José Smith firma, ¿verdad? O sea, sí, la ley la firma, la firma y aprueba el relato. Y de hecho esto se me hace también muy interesante porque José ahorita, o al menos todavía no, otra vez, todavía no es perseguido. Allá pues, en Naboo. Están en Naboo y pues en Naboo sí hubo un poquito de persecución. Sí. Claro, pero le está a una persona que le está preguntando de una manera amigable, sí. O sea, no le está diciendo de que no, pues. Sí, no tuvo presión como oposición para tener que escribirla. Sí. Entonces, ahorita, en este relato es más suave, menos directo, porque, por ejemplo, en el 1838, él pone que los ministros están corruptos y que todas las denominaciones eran abominaciones, ¿verdad? Sí. Pero aquí nada más dice que crean en doctrinas incorrectas. O sea, le baja su tono. Sí. Y sí, es más amigable y más suave y obviamente más corta. Y pues terminó publicándolo en el periódico de la iglesia que se llamaba Times and Seasons, en marzo de 1842. Sí, me equivoqué con el dato histórico en la versión pasada. Pero está bien. Bueno, ahora vamos a hablar bien rapidito sobre otras versiones que fueron de segunda mano. O sea, fueron otras personas que oyeron a José hablar de eso y ellos escribieron esa versión. Entonces, como dijo Kenneth ahorita, de Orson Pratt, él escribió un libro que fue Espera. Dice que fue publicado en 1840. Se llama An Interesting Account. Como una versión interesante. Y de hecho, como dice Kenneth, ahí fue donde José se basó en esa versión, lo que Orson escribió para poder escribir la letra a Whiteworth, ¿verdad? Y pues en realidad es muy parecida a la otra versión. Entonces, como quiera, pues es una versión especial, es bien cortita. Y bueno, la siguiente versión es Orson Hyde, se llama A Cry Out in the Wilderness. Otro miembro del Quórum de los 12 Apóstoles publicó un libro en 1842. Esta vez fue en Alemania. Él lo publicó en Alemania, en Frankfurt, Alemania. Y el nombre original lo tengo aquí, pero no lo voy a decir, está muy es interesante porque no recuerdo bien si era un libro o otra cosa, pero ahí es cuando ya empiezan a usar la primera edición como método de enseñanza, una herramienta misional. Entonces ahí empiezan ya a contar la primera visión y obviamente en sus propias palabras. O sea, escucharon a José y ellos escriben la primera edición de una manera que sea entendible o al menos que puedan enseñarlo a otras personas, especialmente a alguien que
que no es de América, sino de Alemania, Inglaterra, o sea, lugares muy, muy lejos. Sí. Bueno, ya casi llevamos una hora, no manches. Bueno, vamos a ir rapidito con las otras versiones y hablar con los otros puntos. Sí, sí. Entonces, bueno, hubo otras 3 versiones que fueron contadas por hermanos de la iglesia o personas que fueron entrevistadas por José mismo. Ujú. Levi Richards dice que lo escuchó en un testimonio que José dio en, en una reunión de la iglesia Ujú, sí, sobre sí. la primera visión, algo bien cortito. Ujú. David Nye White, no sé cómo se dice ese segundo nombre, editor de Pittsburgh Weekly Gazette, entrevistó a José en su casa y pues escribió este artículo que se llama The Prairies, Joseph Smith, The Temple, The Mormons, etc. Etcétera, etcétera. Y otro miembro alemán, que pues obviamente estaba en Estados Unidos, dice que también escuchó a José hablar sobre, en una como noche de hogar, supongo, Ujú. hablar sobre esta visión y que preguntó a Dios si se debía unir a la iglesia metodista. De Y hecho, que la creo- respuesta era no. De hecho, creo que alguien alemán, creo que es Alexander Nepomuceno. Ajá. Creo que sí, el alemán, sí. Él no sabía bien el inglés, Ajá. entonces, pues, lo que supiera, ¿verdad? Y ahí es donde él escucha a José decir que él quería sentir lo que los demás sentían en los campos metodistas y todo eso, pero pues no podía. Y preguntó. Y de hecho le pregunta que a Dios si debería unirse a la metodista. En esta edición le pregunta si debería unirse a la metodista. Y el Señor le dice, no te unas a esa, pero aquí está mi hijo amado, escúchalo. O sea, es Sí. una oración que tiene más sentido, ¿verdad? Sí, como no, pero Aquí mira, aquí está la solución. Sí, exactamente, sí. Entonces, eso es algo interesante que me... Entonces, algo para seguir, nada más, pues hay muchas preguntas que vienen, ¿verdad? Ujú. Por tantas versiones que difieren un poquito en detalles, pero pues los elementos clave permanecen, ¿verdad? Dice, Ujú. esta cuota dice, es de Stephen Protero, escribe en un artículo que se llama American Jesus, How the Son of God Became a National Icon. Dice, cualquier buen abogado o historiador esperaría encontrar contradicciones en la narrativa escrita muchos años e incluso décadas después del evento. Y con estas contradicciones, aún con estas contradicciones, los elementos clave permanecen. En cada caso, Jesús aparece a José en una visión. En cada caso, José es bendecido con revelación. En cada caso, Dios le dice que permanezca a distancia de otras denominaciones cristianas, pues algo mejor estaba pues por llegar. Ujú. Y bueno, vamos Sí. a hablar bien rapidito sobre pues las Sí. críticas que se dan, ¿verdad? Sí, es algo, eso es de esperar. No solo eso, porque creo que el problema, o al menos algo que las personas se sienten muy incómodas, es de que haya omisiones, no exactamente contradicciones, sino omisiones. Porque, por ejemplo, en 1832 no es de que no contradice al 1838, sino que simplemente omite a Dios al Padre y nada más Sí. menciona a Jesús. A Jesús. O al Señor. Pero eso, sí, el Señor. Pero no quiere decir que no lo vio. No es una contradicción, simplemente lo omite por cualquier razón. O sea, pudo tener sus razones. Ujú. Entonces, bueno, una de las pues contradicciones que se dan, Ujú. entre comillas, ¿verdad? Es pues la edad de José. En la de 1832 dice que José tenía 16 años y en las otras dice que tenía 14. Sí, eso es fácil porque, como dije, o sea, la parte de que dice que tenía 16 años lo escribió su escriba y luego José lo vio y lo tachó. Y puedes ir a los manuscritos y Y ver se tacha. la tacha ¿cómo se dice? La letra, Ajá. y ves que es Como diferente la corrección pues de sí, José. sí, y ves que la letra de José es diferente a la de su escriba, o sea, Ok, es... sí. Ujú. Hay algo que se considera una contradicción, que en la versión del 32 y las otras versiones se pregunta, o sea, respecto a si la iglesia era correcta o no. Ujú. En la versión del 32 dice José que si la iglesia, que él sabía que ninguna de las iglesias era correcta. Y en las otras versiones él va al Señor y él pregunta, pues, ¿cuál es la iglesia correcta, verdad? Ujú.
Creo que la única explicación es que José sabía que ninguna de las iglesias era la misma del Nuevo Testamento. Es como cuando, me gusta, no sé, se me ocurrió al momento en que estaba investigando sobre esto, se me ocurrió, es como cuando vas a una heladería, quieres un helado de chocolate, no hay de chocolate. Sabes que no está la de chocolate, pero como quiera quieres un helado, ¿verdad? ¿Cuál eliges? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, José quería la misma iglesia que existía en el Nuevo Testamento. Él veía que pues ninguna se parecía, no, ninguna es. Entonces, desde un momento él sabe, ninguna es la del Nuevo Testamento. Uh-huh. Pero si no es ninguna la del Nuevo Testamento, entonces ¿cuál? Uh-huh. Sí, En la del 38 dice José, nunca se me había ocurrido que ninguna de esas era correcta. Uh-huh. Cuando después de que el Señor le dice que no, ninguna de esas, él dice, nunca se me había ocurrido que todas estaban mal. Sí, sí. Él buscaba a ver si había una correcta. Sí, sí. Bueno, a mí en lo personal pienso que es una... A mí en lo personal, no tal vez tú pones tu propia opinión, pero a mí en lo personal sí pienso que es una contradicción, pero pienso que hay razones para, al menos razones buenas para hacer eso, porque José en Missouri escribe esto y lo dice que nunca se me había ocurrido que ninguna iglesia era verdadera. Pienso que suena mejor con el relato que acaba de contar. Pienso que suena mejor decir que nunca se le había ocurrido, ya que el mensaje central era de que esta era la iglesia verdadera. Uh-huh. Entonces suena mejor, ¿verdad? Pero puede ser algo de memoria o algo. La verdad, no es algo que. No Sí, es algo central o muy importante en lo personal. No creo que es algo importante. No es uno de los elementos claves Sí, no es un elemento de la clave. experiencia de José, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que, bueno, pues la misión del personaje del Padre Celestial, pues, Uh-huh, sí. en la versión del 32, casi todas se relacionan a la del 32, pero es que la del 32 era algo muy personal y muy como Sí, sí. simple. De hecho, la 32 es la que más utilizan los antimormones. De hecho, algo que probablemente vayan a escuchar si hablan con alguien que haya estudiado historia de la iglesia, es de que como nada más menciona al Señor, puede que suene como la doctrina de la Trinidad. En inglés sería Trinity. Ahora, en inglés, tal vez en español es Trinidad, ¿verdad? La doctrina de Trinidad, Uh-huh. pero en inglés hay una diferencia entre Trinidad y cabeza celestial, digamos, sería Godhead. Sí. Entonces, nosotros creemos en el Godhead, que es básicamente tres dioses diferentes, ¿verdad? Un Uh-huh. solo propósito. Uh-huh. Pero los son diferentes, no es la misma persona. La Trinidad es un Dios en tres diferentes, digamos, personas. Como la misma esencia, ¿verdad? Sí. Lo cual no es lo que creemos. Entonces, el argumento que ellos van a hacer es de que dicen, parece que José, al principio de su carrera profética, creía en la Trinidad, y luego ya mientras pasaba el tiempo ya empezó a hacer digamos, moldear su teología o su doctrina y ya a poner más dioses, ¿verdad? Y el argumento que ellos van a sacar es de que en el libro de Mormón en 1837 editó el libro de Mormón, no me acuerdo qué año, pero él como digamos pone hijo de Dios, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. 1837 edita el libro de Mormón y hay pasajes en el libro de Mormón. De hecho aquí los tengo. Déjame sacarlo rapidín. Dice, por ejemplo, cuando hace la traducción de la Biblia, en Lucas 10:22, cuando suena como algo que nada más es un Dios, él hace un cambio y pone hijo de Dios, digamos, ¿verdad? O en el éter que dice, yo soy el Padre y el Hijo, ¿verdad? Uh-huh. Cosa que en el original no está. Pero es algo que son cambios de clarificación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Martin Harris, él antes era súper cuidadoso con José. Entonces, antes de conocer a José, él no le gustaba la doctrina de la Trinidad. O sea, él no creía de que había un Dios
en Con tres su esencias. cuerpo, sí. Tres personas en una esencia. No, ¿verdad? Ujú. Él, de hecho, odiaba la doctrina. Entonces, ¿cómo es que Martin Harris le pudo haber creído a José si supuestamente José creía esa doctrina? Ujú. Entonces, no tiene cabeza ni pies ese argumento, porque todos sabían que la doctrina del libro Mormón y la de José Ujú. no Era era, Godhead. no era de la Trinidad, Era de Godhead. era el Godhead. Entonces, es simplemente eso de que nada más mencione al Señor es algo, o sea, no es significante. Y quién sabe, capaz José tenía sus razones. Aparte es un relato muy chiquito de la primera visión, Tal de vez su diario. también él lo escribió, entonces tal Ajá. vez no quería, como dijiste que no le gustaba mucho escribir. Sí, o sea, no era bueno ni escribir, batallaba escribiendo visiones, pues sí. Otra crítica que se le da a la primera visión a José Smith es, pues, ¿por qué tardó tanto tiempo entre pues, que experimentó la primera visión a el primer comentario público, por así decirlo? Ah, pues yo diría que bueno, lo que yo leí es simplemente por el mismo motivo que Jesucristo le mandó a los apóstoles a no hablar sobre lo que pasó en el monte de la transfiguración, sino hasta que pues, él se fuera, ¿verdad? O que él resucitara. Entonces hay que tener cuidado, como José experimentó, no el relato del 35, lo que pasó con eso, como fue un poquito descuidado. Ajá. Simplemente había que tener un poquito de respeto o cuidado con lo que decía, más que nada por la oposición que también estaba sintiendo. Con lo que él dice en el 38, que pues él tenía mucha oposición. Bueno, él como todos se le vinieron encima a un jovencito de 14 años, entonces supongo que eso debió haberlo como, no sé, Sí. traumado, como decir, debo esperar un poquito que se calmen las cosas para pues, poder hablar de eso. No, y parte de ese argumento es de que las personas, van a haber personas que van a decir que no hay evidencia de que José Smith lo persiguieron, ¿verdad? Que nada más es su palabra, ¿verdad? Ujú. Pero si te pones a pensar, incluso hoy en día, tú no esperas a una persona andar escribiendo en su diario de que le andaba echando a un joven de 14 años. O sea, Sí. alguien que le hace bullying, el que está recibiendo bullying va a escribir en su diario, o sea, va a decir, me están va a bulleando. decir, me están bulleando. Pero el bully Pero el bullying va. no lo va a escribir, o sea, menos aún va a contarlo. O sea, entonces, pienso que Además va a quitar credibilidad. Si un ministro, alguien que se supone que es sabio, pone en un registro, oye, pues es que yo empecé a perseguir a este jovencito de 14 años, eso va a quitar mucha credibilidad a ese ministro. Sí. Entonces, o sea, es algo que debemos esperar de la evidencia histórica de que no haya, digamos, de que nada más sea la palabra de José Contra la de todos. O sea, sí, es obvio porque o sea, él es la víctima Sí. y los demás no van a escribir de sus errores. Y José Smith, él mismo dijo, a mí me gusta mucho esta frase porque como da como entender que primero vamos a hacer las cosas poco a poco y poco a poco las cosas van a salir bien, ¿verdad? Dice, la historia se revela poco a poco en los papeles y se abre paso para que cuando esté completa no levante persecución contra nosotros. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo, pues primero leche, después carne. Primero vamos a ver lo normal, lo simple y luego ya vamos a lo complicado. Para que no... Porque si le das a lo complicado a alguien que no conoce, se va a confundir más. Sí, precepto por precepto, aquí poquito, Ajá, poquito. así es. Y otra de las críticas, que esta es la que me puse a investigar más, Sí, ya tú. es sobre los... Lleva ahí un poquito, pero no mucho. Muchas personas, críticos dicen que en los tiempos de José Smith, como en 1820, no hubo un renacimiento religioso. Dice que eso ocurrió en 1817 y en 1824, que fueron como los más altos niveles de concentración, o sea que hubo más bautismos, más miembros. Y me puse a investigar los números. No tengo los números, son un buen, pero busqué los porcentajes y los porcentajes sí muestra un nivel un poco alto, por lo menos un año o 2 años antes
de la primera visión. Ajá. Pero José en los relatos nunca dice que fue como ese mismo año que vio todo ese resplandecer de puras religiones. Él mismo comenzó a investigar sobre las iglesias cuando tenía 12 años, 2 años antes de la primera visión. Sí, sí. Entonces, pues la iglesia metodista bueno, hay un documento que se llama Comparing Minutes Taken at the Several Annual Conferences of the Methodist Episcopal Church, que es prácticamente como un registro de todos los conferencias que hubo, las personas que fueron a tantas conferencias en todo el área, pues en todo el país en realidad. Batallé mucho para encontrar Palmira. Y irónicamente en Palmira no había mucho. No hubo mucho, eso sí le voy a dar la palabra pues a los críticos. No hubo mucho incremento en miembros en ninguna iglesia presbiteriana, bautista o metodista. ¿En qué año? En 1820. O incluso en el 19 no hubo mucho incremento. En el 18 hubo un poquito más de incremento, pero muy leve. Pero alrededor de Palmira hubo mucho. Otras ciudades, Farmington, no conozco mucho. Tengo un mapa ahí, pero no quiero saber. No me acuerdo los nombres de esos lugares. Sí hubo un incremento de como 20% cada comunidad. O sea, si lo juntas todos, sí, es mucho incremento de personas que se bautizan en las tres, como en la bautista, presbiteriana y metodista. Entonces, pues para el tiempo en que José está investigando las iglesias, pues, él está viendo muchas personas unirse a todas las iglesias. Uh-huh. Como dijiste tú, Kenneth, que Palmira era como el centro de marketing, que todos iban por el canal ese, como no me acuerdo cómo se llamaba. Pues las noticias llegan. José no era como que se quedaba solo en la casa y todo eso, no, él era una persona proactiva, él iba a ayudar a su papá. Y pues obviamente las noticias llegan, entonces es por eso que él llega a entender que, todos están buscando una iglesia y yo también necesito. Entonces no necesariamente hubo un renacer religioso en 1820 en Palmira, pero pues la noticia llega. No solo eso, pienso que, hubo una en Palmira en 1817, ¿verdad? 17, 18. O, bueno, 18 fue leve. El mayor registrado fue el 17. Sí. Bueno, vemos en el 1832, en el relato de 1832, de que dice a los 12 años ya empieza como... investigar. Sí, ¿verdad? Entonces... Obviamente, yo pienso que hay renacimientos dejan rastros, o sea, dejan cosas, ¿verdad? Y también lo que tú dijiste alrededor, pues ya gente de que, no, pues esta iglesia anda creciendo, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué onda? Entonces eso va a afectar a José, y José siendo alguien que lo describieron alguien muy ignorante y tonto, puede decir, la mecha, no, pues el mundo... No, pues me tengo que unir a una, todos estamos... Si todos lo hacen, yo también. Sí, o sea, tengo que buscar, sí. Muy inocente y muy, ¿cómo se dice? Ingenuo, ándale. Sí. De hecho, así, ingenuo. Este periodo se llama el Segundo Gran Despertar. Es un despertar religioso y se enfocó en expandir el cristianismo protestante, pero este periodo fue largo, entonces no solo fue en 1820, como los críticos dicen. Uh-huh. Hubo puntos en los que, pues obviamente se elevaron los números de concentración, pero todo este periodo duró desde 1795, o sea, el siglo anterior, a 1835, que hubo un incremento en todas las iglesias, ¿verdad? Uh-huh. Y que hubo muchas iglesias que se hicieron después de eso, ¿verdad? Entonces, pues, José crecer en un despertar religioso así, pues obviamente lo va a impulsar a buscar cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia correcta que él tiene que asistir. Entonces, pues ya por último, Kenneth va a hablar un poquito de un argumento que se llama, que es sobre el libro de Mormón y Lectures on Faith. Bueno, de hecho, sí, es que me olvidó contar eso, pero es algo... Otros ¿cómo se dice? Cosas para apoyar su argumento de que la primera edición representa la doctrina de la Trinidad. Es de que van a utilizar las lecturas en fe, o Lectures on Faith, que se escribieron como en 1835. Sí, ¿verdad? Sí, 1835, que es cuando empieza...
a ver, pues más misional, ¿verdad? Ujú. Y hacen lo que se llama escuela de los profetas, y pues para saber lecciones, ¿verdad? Para Como su manual. un manual, un manual misional, pues escriben un manual misional, y de hecho si tú puedes ir a leerlo y es como, son preguntas, por ejemplo, ¿cómo demostrar que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo? ¿Verdad? Y ahí te dan una escritura para que la cites cuando te preguntan, ¿verdad? Entonces, muchos van a decir que porque en la original dice que el Dios el Padre era alguien, un personaje de espíritu, y que el Hijo tenía un padre corporal. Muchos van a decir eso, pero probablemente las lecturas en fe fue escrito por Sidney Rigdon, que antes de que fuera miembro de la iglesia, era un ministro que creía en la Trinidad. Entonces, él siendo ya muy cercano a José, mejor amigo de José, pues lo escribió, ¿verdad? José, digamos, ¿cómo se dice? Supervisó la creación de ese manual, pero no sabemos a qué tanto leyó, ¿verdad? O sea, está dejándole la tarea más difícil, pues no, está confiando de que Sidney Rigdon no va a escribir algo fuera de lugar. Apóstata, sí. Sí, o sea, es su primer consejero, no va a esperar algo apóstata sí, ¿no? O algo fuera de lugar. Uh-huh. Pero pues Sidney Rigdon trajo sus ideas y vámonos. Sí. Entonces es algo normal. Pienso que es algo normal. Una equivocación sí, pues externa a José en realidad. Sí. Uh-huh. Bueno, y por último, pues una de las cosas es porque, bueno, creo que ya hablamos de eso, porque muchas personas critican por qué José Smith habló del perdón de los pecados en la primera cuenta y no en las otras, o sea, por qué el Señor dice cosas diferentes. La cosa es que, pues, probablemente el Señor no dijo cosas diferentes, es cuestión de percepción, ¿verdad? La primera versión es privada, personal. Quiere enfatizar el mal sentimiento y la lucha, y las otras querían enfatizar el mal sentimiento y la lucha que sentía antes de orar. En la primera versión, él se preocupaba por su salvación. Uh-huh. Entonces, creo que es como hemos explicado en las diferentes cuentas, pues depende del contexto en el que él escribió o él dictó las otras versiones. Y luego también, o sea, José Smith ya para cuando escribe sus relatos de la primera edición, él ya sabe o cree que es un profeta, o sea, él tiene autoridad de escribir lo que sea. Si el Señor le dice algo, él tiene autoridad de, digamos, hay que moldearlo de una manera que se entienda o algo así. Al menos es lo que yo pienso. También, o sea, tal vez el Señor dice, las palabras que el Señor utilice en tal relato a diferencia de otro relato, no me preocupa mucho. Por ejemplo, cuando él dice que sus labios están cerca de mí, pero sus corazones están lejos de mí. Yo pienso que probablemente eso sí lo dijo. O sea, sí, toda esa escritura, porque es consistente en todos los relatos. Pero hay cosas minutas, o sea, chiquitas, que varían en los relatos. Entonces, José Smith, él dijo en versículo 20, José Smith Historia, capítulo 1, pues es el único capítulo. Versículo 20, él dice que el Señor le dijo muchas otras cosas que no puedo escribir en esta ocasión. Uh-huh. Entonces, el Señor probablemente sí dijo, es como si tomáramos las partes de todas las versiones que sí dijo, uh-huh, y les juntáramos en una. Vamos a ver una redacción bien simple de lo que pues, sí, el libro Mormón, libro Mormón dice que escribió muchas cosas, pero no puede escribirlas en ese momento. Exacto. Entonces, bueno, pues eso fue todo lo que preparamos hasta ahorita. Pues ya nos duramos hostia, 1 hora y 18 minutos. Está bien. Yo la verdad pensaba que iba a ser como 30, 40 minutos, no, man. Sí, yo también, pero no, vamos a tratar de resumirlo un poquito, no vamos a extender, la próxima vez no vamos a extendernos tanto, porque... No, pues quién sabe, sí, parte 1, parte 2 ahí. Si tuviéramos comida, sería mejor. Bueno, entonces, muchas gracias por escuchar su podcast, Dos Lamanitas, y... Vamos el próximo episodio, no sé de qué podremos hablar. Ya veremos ahí. Ahí vamos a ver de qué podemos hablar. A mí me gustaría hablar del libro de Mormón, de por lo menos la traducción.
Y bueno, pues vamos a tener que dar una introducción. Ángel Morón, ¿verdad? ni modo. Pero sobre la traducción del libro de Mormón o los orígenes del libro de Mormón, eso estaría muy interesante. Eso ya sería parte 1, parte 2, porque Es una cosa muy larga, sí. Largo. Entonces, por eso, a mí me gustaría hablar de eso, pero... pues ya veremos. Ya veremos, sí. Tal vez como para un final de temporada. Sí, no sé. Entonces, pueden seguirnos en nuestras páginas. Instagram. En Instagram, Facebook, se llama Dos Lamanitas. Y pues ahí vamos a ver qué otro lugar también podemos ponerlo. YouTube también pueden encontrarnos con el canal Dos Lamanitas. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias y adiós.